Es que su pueblo nos congregamos en su nombre, ¿verdad? Nuestro Dios se goza de ver que hacernos a un lado, ¿verdad? Cualquier impedimento, cualquier situación que se presente y le damos a él primer lugar que él merece, ¿verdad? Así que, hermanos, pues vamos a ir a la palabra de nuestro Dios para aprender, ¿verdad? De sus promesas. Y en esta tarde, bueno, antes de entrar al tema, me gustaría una vez más, hermanos, animarles en el amor en Cristo para que sigamos orando los unos por los otros, para que sigamos, hermanos, orando también por las demás obras, las demás iglesias, y desde luego sigamos orando por los enfermos. Hay familias, hay personas que están en necesidad de sanidad, y oremos, hermanos, para que nuestro Dios tenga misericordia también de ellos, y aquellos que van a recibir la sanidad de sus cuerpos, pues que así sea, ¿verdad? Para la gloria de nuestro Dios. En la mañana nuestra hermana Gaby, si es Gaby, ¿verdad?, nos compartía de la gran bendición llevaron a su hijo a una revisión médica, y la gran bendición de que las noticias son mejores. El caso de la hermana Gaby, a su hijo ya lo habían desahuciado, ya los médicos le habían dicho a su hijo va a fallecer en poco tiempo, o así le habían dicho, algo así. Y obviamente la hermana estaba desesperada, rogando a Dios que tuviera misericordia. Y bendito sea Dios que, como la hermana nos compartía, que el Señor es misericordioso y les dio la bendición de saber que está mejorando la calidad de vida de su hijo. Yo no lo conozco a él, es un joven soltero, ¿verdad? Sé que se llama se llama Raúl, sí, Marco, me acordé de Marco, una persona que le hemos compartido y vino a un servicio, 2 servicios. Raúl es joven, es soltero y está luchando, creemos que está luchando contra alguna enfermedad, pero lo más importante es que nuestra hermana confía en el Dios verdadero. Ella confía en el Dios de la Biblia, y si nosotros ponemos nuestra confianza en ese Dios verdadero, Él sí puede, obviamente, sanar, ¿verdad? Sí puede restaurar la vida de cualquier persona o la situación que sea, por muy difícil que parezca, ¿verdad? Él es el Dios de lo imposible. ¿Recuerdas cuando Jesús dice en el Nuevo Testamento, lo que para nosotros es imposible, para Él todo es posible, ¿verdad? Así que es cuestión también de confiar y de acuerdo a su voluntad. Si está dentro de su voluntad, Él responderá de acuerdo a su voluntad, obviamente. Te invito para que hablamos nuestras Biblias, Evangelio de San Mateo, capítulo número 9, y vamos a leer juntos solamente unos versículos de esta porción bíblica. Evangelio de San Mateo, capítulo 9. Los versículos que vamos a leer solamente el 35 al 38. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Si están ahí, hermanos, lo podemos leer juntos. Vamos a leer juntos estos versículos. Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad es mucha, a los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies y envíe obreros a su mies. En esta porción bíblica nos describe cómo el Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesús, durante su ministerio público, dice aquí el evangelista Mateo, que recorría, ¿verdad?, los lugares, las aldeas, pero ¿cómo veía él a las multitudes? ¿Cómo las veía? Con compasión, primero. Con compasión, porque estaban dispersas, desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y en esta tarde, hermano, quiero usar la palabra de Dios para que veamos cómo el Señor Jesús miraba en ese tiempo las multitudes, pero cómo Dios hoy sigue
llenando las multitudes. Algo importante, hermano, que tú y yo creo que tenemos que aprender. ¿Cómo vemos a las multitudes? ¿Cómo vemos a las personas? ¿Cómo estamos viendo a la gente allá afuera? ¿Cómo estamos viéndolos a ellos, hermano? ¿Cómo los vemos a ellos? Los vemos, como dice la Biblia, con compasión, porque muchos están dispersos como ovejas que no tienen pastor. ¿No? Ayer hubo un evento aquí cerquitas de un grupo de jóvenes, al parecer jóvenes de muy poca edad, algunos tal vez menores de edad, un evento que pudo terminar en tragedia, al parecer. Oímos muchas sirenas, se oían muchas sirenas y etcétera. Yo no salí, pero se dice que había una gran cantidad de jóvenes ahí en esta avenida, se llama Belisario Domínguez, esta avenida aquí de la escuela, y se dice que ese grupo de jóvenes, hubo un grupo grande de jóvenes que se habían reunido ahí, hay un salón de fiestas, se habían reunido, pero la mayoría de ellos estaban alcoholizados, causando desórdenes, y muy probablemente, algunos o muchos de ellos estaban tal vez drogados. ¿Quién puede convocar, hermanos, a jóvenes, a un grupo fuerte de jóvenes? ¿Quién los puede convocar para esas actividades? ¿Quién las puede convocar? El poder, la influencia, tal vez de unos pocos jóvenes o tal vez no tan jóvenes, especialmente para las cosas que no son provechosas. Te voy a compartir qué significa compasión, porque en la Biblia, en la palabra de Dios, este término es un sentimiento íntimamente ligado con la demostración del amor, que en la Biblia se expresa de dos maneras diferentes. Por ejemplo, es una palabra hebrea y en griego también, pero primero la palabra en griego la palabra significa, designa en el Antiguo Testamento el sentimiento de Dios, el sentimiento paternal de Dios, es exclusivo de Dios. Un sentimiento, la compasión es un sentimiento paternal de Dios. ¿Hacia quién? Hacia los seres humanos, ¿verdad? Y el segundo término, acerca de la compasión, nos habla de un sentimiento, de una disposición y una actitud del Señor, especialmente del Señor Jesús, frente a las personas. Este pasaje que leímos se refiere a ese tipo de compasión, donde el Señor Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Es decir, bajo este término, la disposición y la actitud del Señor Jesús frente a esas personas. Por eso ese sentimiento que Jesús expresó al ver las multitudes, porque las veía como dispersas y desamparadas. En otras palabras, extraviadas, lejos de los caminos de Dios, alejados de los caminos de Dios, esclavizados. Me quedé pensando un poco en la situación de ayer de estos jóvenes y me quedé analizando cuántos de esos jóvenes, si no es que la gran mayoría, probablemente algunos de sus padres ni siquiera se dieron cuenta dónde estaban, ni siquiera se dieron cuenta en lo que andan sus hijos. Probablemente y tal vez si algunos de sus padres se dieron cuenta, estos jóvenes están esclavizados, están desamparados, están engañados, están siguiendo unas corrientes o ideologías o como le quieran llamar, pero al final de cuentas, ¿cómo están? Sin Dios. No hay dirección y mucho menos habrá temor de Dios, ¿verdad? Tal vez estos jóvenes, tal vez están atrapados en el engaño de que, yo me acuerdo de esta frase porque también yo fui joven, ¿verdad, hermano? Fuimos jóvenes también. Esta frase tan famosa, pero ¿sabe de quién es famosa? Que Satanás usa para engañarnos. Es tu vida, eres joven, disfruta tu juventud, tú tienes derecho, es tu cuerpo y tienes derecho de hacer con él lo que tú quieras. Esa frase es una de las frases, yo creo, favoritas que usa Satanás para engañar. Y no solamente a la juventud, para engañar al ser humano en general, ¿verdad?
En el huerto del Edén dice la Biblia, ¿qué le dijo Satanás a Eva? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No va a pasar nada. ¿Verdad? En otras palabras, toma del fruto, no te va a pasar nada. Vas a ser igual que Dios. No pasa nada. Y entonces la Biblia dice que Eva tomó. Y no solamente tomó para ella, sino también le dio a su esposo, ¿verdad? Aunque su esposo, pues no era tan inocente, ¿verdad? Pudo haber preguntado, ¿verdad? A ver, ¿dónde conseguiste este fruto? No pudo haber preguntado, ¿no? Pero bueno, algunos dicen que Adán estaba tan enamorado de su esposa y era tan bonita, Eva, sí, la única mujer, pues seguramente era muy bonita, ¿verdad? Que se comió sin preguntar de dónde había tomado ese fruto. Pero este término compasión en la Biblia, te invito para que veamos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo número 13, hablando acerca del primer término en hebreo que dice designa o habla acerca de un sentimiento paternal de Dios. Deuteronomio, libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 13. Y mira, por favor, bueno, si lo encuentras también lo puedes leer conmigo. El versículo es el 17, Deuteronomio capítulo 13, versículo número 17. Dice el 17. Sí, 13, 17. Bueno, creo que mi vista, pensé que era más buena mi vista. Y eso que tengo la Biblia más agrandada, ¿verdad? Creo que ya no hay letra más gigante en la Biblia, ¿verdad? 16, 17. ¿Estás ahí? Deuteronomio 13, capítulo 13, versículo 17. A ver, lean en voz alta, por favor, ¿qué dice? No se pagará para que Jehová y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Aquí Dios le está diciendo claramente, no se pegará a tu mano nada de qué, anatema. Anatema significa maldito. Aquellas cosas que Dios dice, de esto no vas a tomar, de esto no vas a usar, esto no lo debes de considerar. Anatema significa eso, maldito. Y le dice, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y se te multiplique como lo juró a tus padres. En el Salmo número 103 habla acerca también de este sentimiento paternal que Dios nos dice. Salmo número 103, versículo 13, lo puedes buscar por favor y lo podemos leer juntos. Si lo encuentran lo podemos leer juntos. Salmo número 103, versículo 13 solamente. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios en este salmo? Versículo 13, Salmo 103, versículo 13, nada más el 13. Dice: a ver, léanlo por favor una vez más. Dice el Salmo 103, versículo 13, dice: aquí el salmista usa esta expresión, como ¿quién? El Padre. ¿Se compadece de quién? De los hijos. Por eso habla, este término habla de ese sentimiento paternal de Dios, ¿verdad? Hacia sus criaturas, hacia sus hijos, hacia su pueblo. Y hay otra porción bíblica que me gustaría que leyéramos. Está en primer libro de Samuel, Isaías capítulo 47. Ahí adelante, Isaías 47, el versículo es el 15. Solamente el versículo 15 dice de la siguiente manera. Dice, si estás ahí lo puedes leer conmigo, dice así, Isaías 47, 15. ¿Sí están ahí? Sí. Leamos el versículo 15, por favor, dice: así serán aquellos los que
se refiere a la disposición y a la actitud del Señor Jesús frente a las personas, como leímos en Mateo capítulo 9. En Marcos capítulo 6 también nos habla acerca de cómo Jesús vio a las personas, un grupo de personas, y cómo su compasión, la compasión de Jesús le llevó a hacer algo por ellos. Y es que es exactamente, hermano, lo que en esta tarde me gustaría que tú y yo aprendiéramos. Cómo Dios, cómo Jesús, cómo el Padre Celestial mira cómo nos miró a ti, cómo me miró a mí cuando estábamos en Cristo. Porque así estábamos tú y yo sin Cristo. ¿Cómo estábamos? Alejados, apartados, separados. No queríamos saber de Dios. No queríamos saber de la iglesia. No queríamos saber de la Biblia. Yo recuerdo a mi pastor, bueno, fui culpable de enfermedades de mi pastor. Porque yo creo que él se preocupaba mucho, no nada más por mí, pero recuerdo a mi pastor cómo insistía y me decía: Noé, asiste a la iglesia, Noé, lee tu Biblia, Noé, ora. Y recuerdo cómo él insistía y insistía y insistía, y en aquel tiempo yo no quería comprometerme con Dios, no quería tener un verdadero compromiso con mi Dios, lo veía de manera equivocada mi vida cristiana, pero por la gracia del Señor, un día Él tuvo compasión de mí y me mostró cómo debo actuar. Porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, hablando del amor del Padre, ¿verdad? Dice la Biblia, allí en Hebreos 12, ¿no?, que Dios, el Padre, a todo aquel que toma por hijo, lo ama, pero también lo disciplina. ¿Verdad? Bueno, yo a mis hijos sí les daba duro, pero les daba porque los amo. Aunque ellos eso tal vez no lo comprendían, pero yo les decía: ¿por qué eres mi hijo? Y te tengo que corregir. Y por eso te disciplino físicamente, porque no quiero que destruyas tu vida, porque no quiero que cometas errores, porque no quiero que eches a perder tu vida, no quiero que eches a perder esos años mozos de tu juventud o de tu adolescencia. Pero dice en Proverbios que el Padre, hablando acerca de ese amor que ayuda a los hijos, ese amor paternal, o ese amor de los padres hacia los hijos, dice ahí Salomón en Proverbios, ¿no? El que a su hijo lo ama desde temprano, lo corrige. Aunque los hijos no comprenden eso. No, pero si me amas, ¿por qué me pegas? Pero si me amas, ¿por qué me castigas? Pero si me amas, ¿por qué no me dejas hacer lo que yo quiero? No, precisamente porque te amo. Mira lo que dice la Biblia. Porque te amo, te debo de disciplinar. Por eso. Bueno, yo sé que a Camila a lo mejor no le ha de gustar mucho, ¿verdad? Ni a Camila, a las dos Camilas, ¿verdad? Porque ella también es Camila. Al rey no le gusta. ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie. ¿A quién le gusta la medicina? ¿A quién le gusta la medicina? A nadie. ¿A quién le gusta que le hagan una operación y le abran el estómago o cualquier parte? ¿A quién le gusta? A nadie. Pero ¿sabes qué? Es necesario, es importante. Si la medicina para el enfermo no toma la medicina, ¿se va a sanar? No. Claro que no. La medicina, aunque sepa feo, porque sí sabe feo, ¿verdad? Hay una medicina que sabe muy feo, pero sana, ayuda. Y el propósito de la medicina es sanar, ¿no? Bueno, se dice, cuando tenemos una herida, una señal o evidencia de que esa herida puede sanar es cuando nos aplican la medicina y arde o duele. Esa es una buena señal. ¿Sabes por qué? Porque si te echas la medicina en esa herida, pero no te arde y te duele, esa es una mala señal. Porque quiere decir, uno, que no es la medicina correcta, o lo otro puede ser que esa herida se ha infectado y que hay un riesgo más alto. Hay algo más delicado, ¿no? Por eso, hermanos, es importante que veamos cómo nuestro bendito Salvador y por la gracia de Dios hoy podemos decirle, Padre Celestial, le podemos decir, Abba Padre, ¿verdad? Pero también debemos reconocer, hermanos, que cuando
cuando nuestro Padre Celestial nos quiere amonestar, nos quiere disciplinar, debemos darle gracias. ¿Saben por qué? Porque es señal de que Él nos ama. Allí en Hebreos dice, como el Padre, y al que toma por hijo lo ama, pero lo disciplina. Pero mira después lo que dice enseguida el contexto, dice, y al que no disciplina, no es hijo, sino bastardo. No es hijo, no, sino bastardo. Por eso nosotros no podemos, un papá o una mamá, no disciplinamos a los hijos de otros, ¿o sí? No. ¿Por qué? No son nuestros hijos. ¿A quién le corresponde? A ellos. Si ellos no lo hacen, es su responsabilidad, ¿o no? Así que necesitamos, hermanos, aprender. Bueno, alguien comparó, ¿cómo? Claro, tiene razón, porque el Señor Jesús, la Biblia dice que Él nunca cometió pecado. El Señor Jesús vivió una vida perfecta, humanamente hablando, Él fue el hombre perfecto, ¿verdad? Nunca se halló engaño en su boca, nunca dijo una mentira. Y podríamos pensar, bueno, pero es que Jesús, Él sí podía hacer eso porque Él es el Hijo de Dios. Pero también la Biblia por eso nos dice que debemos, nosotros, el pueblo de Dios, debemos tener ¿qué? Compasión. Bueno, compasión también se define, ¿sabes cómo? En la Biblia, como misericordia. También se define. Y en el sermón de las bienaventuranzas, San Mateo capítulo 5, dice el Señor Jesucristo, son bienaventurados quienes, los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Y hermano, la pregunta es, hermanos, ¿cómo, una vez más, cómo vemos a las personas tú y yo? ¿Cómo vemos? ¿Cómo las estamos viendo a las personas? ¿Cómo vemos a nuestros vecinos? ¿Cómo ven a sus compañeros, por ejemplo, de escuela? Camila, ¿cómo ves a tus compañeros de escuela? ¿Los ves? ¿Cómo los estás viendo? ¿Como jóvenes, jovencitos, adolescentes normales? ¿Con una actitud normal? ¿Con un temor a Dios? ¿Con una vida recta? ¿Con algo como si Dios aprueba todo lo que ellos hacen? ¿Cómo los ves? ¿Si lo hacen? ¿Verdad que no? ¿Cómo vemos a las personas? ¿Cómo estamos viendo o debemos ver a la gente? Voy aquí adelante de Isaías, lo puedes buscar si gustas, capítulo 54 del libro de Isaías. Mira lo que dice la Biblia, versículo, le voy a citar, leer el versículo 7 y 8. Dice la palabra de Dios por Isaías 54, por un breve momento te abandoné, dice Dios, pero te recogeré con grandes misericordias. Versículo 8 dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. ¿Qué palabras tan hermosas Dios le expresa a través del profeta Isaías a su pueblo Israel? Y le dice, por un breve momento te abandoné. ¿Por qué? Porque se había apartado, se había revelado, se había dejado. Y Dios le dice, por un breve momento te abandoné, por un momento, pero te recogeré con grandes misericordias. Y hermano, creo que tenemos que ser conscientes, como en la mañana nos compartió el hermano Alfredo. ¿Merecemos el amor de Dios? ¿Merecemos las bendiciones de Dios? ¿Merecemos realmente lo que tenemos, hermano? ¿Lo merecemos? ¿Verdad que no? No merecemos el amor de Dios. Jesús no merecía, el Señor Jesús, ir a la cruz del Calvario. Más aún dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Él murió por nosotros, mostrando compasión por nosotros, mostrando misericordia por nosotros. Y la pregunta es, hermanos, ¿nosotros qué estamos haciendo por la gente que está sin Cristo? Personas extraviadas, personas esclavizadas, personas que no tienen seguridad, personas caminando sin metas claras en cuanto al eterno, en cuanto a las cosas eternas.
Hay personas que no saben en dónde pasarán la eternidad. Hay personas que no saben cuando mueran, en 1, 2 o los años que sean, no saben dónde pasarán la eternidad. ¿Qué estamos, hermanos? ¿Qué estamos haciendo nosotros por ellos? ¿O cómo los estamos mirando? ¿Cómo los estamos viendo realmente? ¿No? Creo, hermanos, que a veces somos insensibles a la verdadera necesidad de ellos. Y mira, a veces los vemos esclavizados, engañados, o viviendo en la mentira, o viviendo en el engaño. ¿Y sabes qué? No hacemos nada. No les hablamos de Cristo. No les llevamos el mensaje de salvación. No vamos a ellos y les decimos, mira, si hay esperanza, mira, hay alguien que te puede liberar, hay alguien que te puede rescatar, hay alguien que te ama y nos ama y que está dispuesto a perdonarnos, a rescatarnos, a mostrarnos su amor, su compasión. Y no solo eso, sino hay alguien que está dispuesto a darnos la seguridad de la vida eterna. El Señor Jesús no solo miraba a las personas con compasión, sino también hizo algo por ellos. La Biblia dice que fue a la cruz del Calvario, nadie lo obligó, él fue voluntariamente, él mismo lo declaró, ¿no? Nadie me quita mi vida, nadie me la quita, yo mismo, dijo Jesús, yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder también para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice Jesús. Y a través del profeta Isaías dice Dios a través del profeta Isaías, hablando del sacrificio del Señor Jesús, dice que Él enmudeció, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. No solo tuvo compasión, sino hizo algo por ellos. Fue a la cruz y pagó la deuda del pecado de toda la humanidad. Y nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué debemos hacer? Así como Él lo hizo con nosotros, hermanos, debemos ver a las personas con compasión, para que ellos puedan llegar a conocer y a tener un encuentro de salvación con el Dios verdadero y con su Hijo Jesucristo a través del Evangelio. Que ellos sepan que el camino al cielo es Jesús. Que ellos sepan, la Biblia dice que la puerta, Él es la puerta, dice el mismo Señor Jesús en San Juan 10, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, ¿verdad? Que a través, hermanos, a través de nosotros también, las personas puedan saber que hay esperanza y que hay salvación para ellos. Roguemos a nuestro Dios, oremos a nuestro Dios y digámosle, Señor, ayúdanos a ver verdaderamente, a ver las personas con compasión, con esa compasión que tú tuviste con nosotros y que sigues teniendo con las demás personas. Ayúdanos como tu iglesia, como tu pueblo, como tus hijos, a ver a cada persona, verla con la compasión, con la misericordia, para que esas personas no sigan engañados o no sigan esa vida que les está llevando o cada vez les está alejando más de ti. Que estemos, hermanos, conscientes y sobre todo, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a ver todas estas situaciones que están en este mundo, ¿verdad? Y que cuando la Biblia dice, hermanos, cuando la Biblia dice que pongamos la vista en Jesús, que pongamos nuestros ojos con nuestra vista en Jesús,
¿verdad? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Bueno, unos versículos antes dice que primero debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Oremos para que nuestro Dios nos ayude a ver a las multitudes como Él las ve. Y que no esperemos, hermanos, no esperemos situaciones, o no esperemos malas noticias, o no esperemos simplemente, hermanos, no esperemos que otros hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Así que te animo en el amor de Cristo, hermanos, para que oremos a nuestro Dios. Vamos a orar y terminar con este tiempo y rogar que el Señor nos ayude a mirar a las multitudes que están necesitadas de Dios, de la salvación y no solamente de cosas materiales. Oremos, tú en tu corazón, por favor. Bendito Dios, una vez más queremos rogarle, Señor, en el nombre de su Hijo, que el Señor nos ayude, limpie nuestra vista, limpie nuestra mente, limpie nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, a mirar a las multitudes como nuestro bendito Salvador las mira con compasión. Si están dispersas, si están desamparadas y la gente sigue perdiéndose en este mundo, no solamente jóvenes, adultos, matrimonios, familias, inclusive tal vez iglesias o líderes espirituales están extraviados, están perdidos en este mundo. Ayúdenos, Señor, a mirarlos como usted nos vio a nosotros y por amor, Señor, llevarles el mensaje de salvación en el que sigue habiendo esperanza para este mundo, porque Jesús sigue siendo suficiente y sigue siendo el único camino para la vida eterna. En ningún otro hay salvación, dice la Biblia, y solo el Evangelio, y solo a través del Evangelio las personas podrán tener el regalo de la vida eterna. Ayúdenos, Señor, tómenos en sus manos, Señor, y no permita que sigamos mirando a la gente o a este mundo a nuestra manera. No, Señor, ayúdenos, tómenos en sus manos, porque se lo rogamos una vez más todo, en el nombre bendito de su Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermanos, gracias a Dios que el Señor nos siga ayudando esa semana que va a comenzar.